Buenos días, niños. Comenzamos nuestra tercera clase de retroalimentación, o sea, de contenido en este caso. Nos toca hoy día clase de contenido. Hoy vamos a revisar contenidos nuevos sobre la argumentación, ya que durante estas semanas y nuestra unidad hemos tenido como tema central la argumentación. También hemos tenido como contenido central la estructura de la argumentación, el propósito de la argumentación, las características que tiene, cómo puedo yo argumentar, ¿cierto? Y también hemos visto la diferencia entre hecho y opinión. También hemos leído algunos textos argumentativos, como por ejemplo las cartas al director, en donde nosotros estuvimos leyendo y analizando algunos de estos textos, ¿ya? Vamos a comenzar compartiendo, ¿cierto? Un PPT en donde vamos a revisar algunos contenidos, ¿ya? Vamos con esto. Ahí sí. ¿Se ve bien, niños? ¿Me hacen así con el dedito? Ya, perfecto. Gracias. ¿Hay alguien que esté diciéndome algo por el chat? Se fue. Ok. Listo, comenzamos. Vamos a ampliar la pantalla. Aceptar. Bueno, como todos ustedes saben, nuestra unidad se llama, nuestra asignatura es Lengua y Literatura y nuestra unidad Ciudadanos y Opinión. Ciudadanos y Opinión, ¿por qué? Porque esta unidad tiene como eje central, ¿cierto?, desarrollar la argumentación, en donde nosotros, ¿cierto?, defendemos nuestra opinión con respecto a algún tema y entregamos argumentos, ¿cierto?, para poder respaldar nuestra opinión y en el fondo que las personas acepten o se adhieran a nuestro punto de vista, ¿ya? Entonces, comenzamos. Hoy día vamos a observar recursos retóricos en la argumentación. ¿Qué son los recursos retóricos? Más adelante lo vamos a observar. Escuchemos, pongamos mucha atención porque hoy día la materia es nueva. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase del día de hoy? Conocer los recursos retóricos de la argumentación y también conocer la relación que tiene la argumentación con los medios masivos de comunicación. Yo les había mencionado en clases anteriores los medios masivos de comunicación cuando hablamos de la publicidad y la argumentación, ¿cierto? Pero hoy día lo vamos a revisar un poquitito más detalladamente. Recursos retóricos en la argumentación. Primero tenemos que comenzar diciendo que un texto argumentativo tiene como propósito convencer, ¿cierto?, a alguien o persuadir al receptor, a un receptor, ¿cierto?, acerca de un determinado punto de vista. En este caso, si yo quisiera convencer al receptor, yo sería el emisor, ¿cierto?, y mi receptor le llamaría interlocutor, ¿cierto?, porque yo estoy haciendo un diálogo con él. Ahora, para eso, para poder yo defender mi punto de vista, debo exponer argumentos, ¿ya? Pero estos argumentos tienen que ser convincentes. Y para que sean convincentes, yo puedo ocupar dos tipos de argumentos. Sácate ese fondo de pantalla, Benjamín. Yo puedo ocupar dos tipos de argumentos, ¿cierto? Los que apelan a la emoción y los que apelan a la razón, ¿ya? O sea, yo puedo entregar argumentos lógicos y argumentos también afectivos que tengan que ver con las emociones. Y bueno, como les volví a decir ahí, para esto, para yo poder convencer a mi receptor, existen los llamados recursos retóricos. Y estos refuerzan mis argumentos, hacen que en el fondo mi argumentación sea mucho más concreta y yo tenga mejor poder de poder convencer al otro de mi punto de vista, ¿ya? Acá, los recursos retóricos, ¿qué son? Es sumamente importante saber. Volvemos a repetir, cuando yo argumento quiero convencer a alguien, ¿cierto? Entonces para eso voy a ocupar recursos retóricos.
¿Qué son los recursos retóricos? Son expresiones que enfatizan las ideas del emisor, o sea, son palabras, conceptos, frases que ayudan a enfatizar, a recalcar lo que yo quiero decir, a recalcar mi punto de vista. Y también otra característica que tienen los recursos retóricos de argumentación son que yo puedo crear empatía en el receptor, es decir, que en el fondo él diga, ah, mira, y tengo una relación más cercana conmigo. Recuerden que la empatía es ponerse en el lugar del otro. Entonces, al crear una empatía con mi receptor, será más simple que éste se adhiera a mi punto de vista o crea en mis argumentos. Entonces, como dice ahí, también puede crear empatía en el receptor u ocultar las intenciones persuasivas del emisor, es decir, puedo entregar argumentos y ocultar mis intenciones de convencer al otro, pero en el fondo igual lograrlo, ¿ya? Gracias a estos recursos retóricos. ¿Qué recursos retóricos existen? Son súper simples de entender, ¿ya? Y tienen nombres muy simples. Los recursos retóricos son los siguientes y son los más utilizados en la argumentación. Por ejemplo, para yo poder argumentar y entregar un buen argumento, puedo utilizar el uso de anécdotas, por poner un ejemplo. Los voy a mencionar y después los vamos a definir y los vamos a detallar más brevemente. También, por ejemplo, está el uso de preguntas retóricas. También está la apelación al destinatario. Por otro lado están las figuras retóricas, que también es un recurso utilizado en la argumentación. La ironía, las oraciones desiderativas, que tiene un nombre un poco raro, y las oraciones dubitativas. Ahora, son un poco complejos, sí, pero hasta el momento no hemos definido nada tan difícil, así que vamos a explicar un poquitito en qué consiste cada uno de estos recursos que yo les acabo de mencionar recién. Continuamos. Acá están. ¿Se observan bien, niños? Ahí en la pantalla, ¿lo pueden leer bien? ¿Se ve bien? ¿Alguien que me responda? ¿Sí? Sí. Ya. Perfecto. Vamos observando y leyendo todos juntos, ¿ya? Dice, uno de los primeros recursos que yo puedo ocupar para defender una idea es el uso de anécdotas. Por ejemplo, el autor cuenta una situación vivida con el propósito de ejemplificar y apoyar su argumento o introducir una idea. O sea, este es súper simple. Yo entrego un argumento, entonces digo, por ejemplo, mira, yo creo que no debieras fumar porque hace daño. Y ahí puede contar una anécdota. Es decir, por ejemplo, yo tuve un tío que fumaba demasiado y a los 45 años le dio cáncer de pulmón y murió. Entonces, claro, con ese argumento, que es una anécdota porque es algo que a mí me ocurrió, quizás voy a poder convencer mucho mejor a esta persona que me está escuchando. ¿Se entiende el uso de una anécdota como estrategia para convencer, niños? Sí, profe. ¿Sí? Ya, Sí, profe. ya, genial. Seguimos. Segundo recurso que se utiliza para poder convencer, esto es para que ustedes aprendan a argumentar bien, es la pregunta retórica. Y este es súper clásico, miren, dice, son preguntas que no buscan ser respondidas, sino más bien pretenden promover a la reflexión del destinatario o reforzar el argumento del emisor. Como por ejemplo, voy a dar otro ejemplo, no el que está acá, pudiera ser la siguiente pregunta, en relación a los mismos temas que hemos estado conversando en las clases anteriores. ¿Merece una persona que ha matado a alguien vivir? Ahí, a partir de esa pregunta, que es tan simple, yo puedo invitar a la reflexión y puedo, obviamente, a partir de esta pregunta, que no necesariamente necesita ser respondida, puedo generar un poquitito de reflexión en la persona que me está escuchando. ¿Ya? Entonces pudiera ser eso, por ejemplo, ¿merece un asesino vivir o merece la pena de muerte? Entonces ahí yo genero reflexión y a través de mi pregunta retórica, porque es una pregunta, yo genero controversia y también genero distintos puntos de vista, ¿ya? ¿Se entiende a lo que se refiere la pregunta retórica, niños? Sí, profe. Ya, gracias.
Ya, también tengo otra forma de defender mis argumentos o de intentar convencer a mi receptor, que también es la apelación al destinatario. Y esta es más fácil, porque puede ser, por ejemplo, cualquier cosa. Dice, el emisor apela al destinatario, es decir, al receptor, a quien está escuchando, leyendo mis argumentos, para llamar su atención sobre algo. Por ejemplo, le puede hacer alguna pregunta, ¿ya? Le puede hacer alguna pregunta directa. Por ejemplo, ¿tú consideras que es importante lo que estamos hablando o consideras que es relevante este tema? O sea, del fondo le hace una pregunta, ¿ya? Así de simple. ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta retórica y la apelación al destinatario? En que la pregunta retórica es una pregunta que invita a la reflexión, pero que no necesariamente tiene que ser respondida. En cambio, la apelación al destinatario, en este caso, el emisor apela a llamar la atención del destinatario a través de una pregunta y que ojalá el destinatario se responda con respecto a esta pregunta. ¿Ya? Tenemos también, y esto es súper importante, niños, en la argumentación, el uso de figuras retóricas o también llamadas figuras literarias, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo la metáfora, la comparación, la personificación, la hipérbole. Todas estas figuras literarias que yo les acabo de mencionar son figuras literarias que se pueden utilizar también en la argumentación, como por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos yo en un ratito más. Dice, este recurso también se utiliza en la argumentación para dar énfasis, para comparar o para manifestar nuestras emociones. A ver, pregunto, ¿se acuerdan de algunas figuras literarias? Por ejemplo, ¿se acuerdan de qué hacía la comparación? ¿Alguien que me pueda levantar la manito y yo le doy la opción de hablar? ¿Se acuerdan que hacía la comparación, niños? La figura literaria de la comparación. ¿Qué hacía? La figura literaria de la comparación. ¿No nos acordamos? Tía. Maximiliano, te escucho. Creo que comparaba características humanas con algo sin vida. La comparación, es cierto, comparaba dos elementos, y en este caso, eso que tú me dijiste que daba características humanas, es la personificación, ¿cierto? Que también aparece ahí. Y está la metáfora, ¿cierto? Que también es una especie de comparación, pero sin un nexo, ¿ya? ¿Por qué se utilizan las figuras literarias en la argumentación? Dirán ustedes, si las figuras literarias aparecen en la poesía. Bueno, se utilizan porque como las figuras literarias tornan el lenguaje cotidiano y lo embellecen y lo hacen más bonito, al decir, por ejemplo, o al ocupar, por ejemplo, una hipérbole, que también es una figura literaria y es una exageración, quizás yo voy a ser capaz de convencer a mi interlocutor. Por ejemplo, escuchen el siguiente ejemplo. Si yo digo, creo que ningún asesino debiera seguir con vida después de haber matado a alguien. Acá en este caso yo estoy utilizando la hipérbole porque estoy exagerando. ¿Se entiende, no? ¿Se acuerdan de esa figura literaria que es la hipérbole? Entonces ahí yo estoy utilizando la hipérbole. O por ejemplo, también pudiera utilizarla en el siguiente ejemplo. Un hombre que asesina a alguien es una bestia. Al decir eso, yo estoy utilizando, por ejemplo, la metáfora, ¿cierto, Martina? Que parece que escuché que ahí le leí los labios. O, por ejemplo, al decir Martín Pradenas actuó como un monstruo, ahí estoy utilizando la comparación. ¿Se entiende, niños, cómo puedo yo utilizar las figuras literarias en la argumentación? Entonces, al decir actuó como un monstruo, se portó como un verdadero simio, o este hombre es el más malo del mundo, ahí estoy utilizando distintas figuras literarias que me hacen que mi argumentación sea mucho más potente, ¿ya? ¿Se entiende, niños? ¿El uso de las figuras literarias? Sí, profe. ¿Ah? ¿Sí? ¿Más Sí, o menos? profesora. ¿Sí? Ya. Buenísimo. Después vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Bien, seguimos. Otro tipo de recursos retóricos que utiliza la argumentación es la ironía, niños, ¿ya?
¿Qué es la ironía? Usted de repente lo hemos escuchado decir, oye, que eres irónico. ¿Qué significa ser irónico? Significa ser, ¿cierto? Decir como de manera indirecta un insulto. Entonces, por ejemplo, dice acá, la ironía es una expresión que da a entender algo distinto de lo que se dice explícitamente. O sea, es como una indirecta. Y suelen contener una crítica disimulada, ¿cierto? Eso es como una ironía. Por ejemplo, decir que un niño es muy al decir que un niño es muy revoltoso, dice, no, es un angelito. Entonces ahí estoy siendo irónico, ¿cierto? Y cuando se hace esto, se utiliza obviamente con la intención de burla, de insulto o de sarcasmo. Pero acá, en este caso, la ironía se ocupa como para ocultar algo que yo quiero decir, pero de manera sutil, ¿ya? Como para criticar algo de manera sutil. Por ejemplo, en este caso pudiéramos hablar del caso de Martín Pradena y pudiéramos decir, oye, tiene pura cara de angelito, ¿cierto? Pero ahí estoy siendo irónica. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que tiene pura cara de angelito, pero en el fondo el tipo es un desgraciado y es un monstruo. ¿Se entiende el ejemplo, niños? ¿De la ironía? Ya le dijo. Sí, Sí, profe. profesora. Ya, gracias por contestar. Seguimos. Oraciones desiderativas. Suena raro, ¿cierto? Pero esto, ¿qué hacen las oraciones desiderativas? Expresan deseos, solicitudes o súplicas. Y se escriben generalmente con la palabra ojalá, ¿cierto? Dice, pero en este caso podría ser, por ejemplo, una oración para yo poder convencer a mi interlocutor. Ojalá que este hombre que mató a Ámbar quede en prisión y no vuelva a salir nunca más, ya que no merece estar libre. O sea, son oraciones que expresan deseo. Esas son las oraciones desiderativas, oraciones que expresan deseo. Si usted quiere puede tomar apunte y es mucho más simple. Son oraciones que expresan deseos. Entonces, al yo expresar un deseo, voy a poder argumentar y respaldar mi punto de vista. O sea, por ejemplo, si mi punto de vista o mi tesis es que este hombre no debiera salir libre, yo empezaré diciendo que ojalá nunca más este hombre vuelva a salir en libertad. Entonces, una oración desiderativa expresa deseo, ¿ya? Seguimos. ¿Se entendió lo que era la oración desiderativa o expresión de deseo, cierto? Sí, profe, sí se entendió. Gracias. Ya. ¿Alguien no entendió? ¿No? Ya. Y por último, la oración dubitativa. ¿Ya? ¿Qué es la oración dubitativa? Acá en este caso, dubitativa, su nombre lo dice, duda. ¿Ya? Si en lo anterior yo expresaba deseo, acá expreso duda. Dice, expresa duda, posibilidad o probabilidad. Se usa para indicar que lo expresado no es una certeza, sino una opinión o suposición. Pueden ir acompañados de los adverbios de duda, como por ejemplo, tal vez, quizás, ¿ya? Entonces ahí yo podría decir en mi oración, en mi argumento, quizás, Martín Pradenas al momento de actuar se encontraba bajo los efectos del alcohol y por eso hizo lo que hizo. O sea, acá en este caso expresa duda, pero no necesariamente ese argumento significa que yo no quiera que él esté quiera que él esté en libertad. Es como un argumento, o sea, yo podría decir, él merece estar vivo, él merece estar preso. Quizás se encontraba bajo los efectos del alcohol, quizás, pero a pesar de todo, él igual no debe estar en libertad. ¿Se entiende, niños? Que ahí yo puedo expresar una duda, pero con el objetivo de apoyar mi punto de vista. O sea, quizás este hombre se encontraba en estado de ebriedad, pero a pesar de todo, igual debiera estar encarcelado porque lo que hizo es un crimen. ¿Ya? O sea, ahí yo puedo ocupar distintos recursos. Bueno, ¿se entiende lo de las oraciones dubitativas? Ya. Ya, entonces, repasamos porque esto es importante. Uso de anécdotas. Vuelvo a repetir y lo voy a repetir cada cual de manera súper simple. En el uso de anécdotas, yo entrego un argumento basado en alguna anécdota o en alguna experiencia que yo tenga para poder apoyar mis argumentos y mi tesis en este caso. En el uso de preguntas retóricas, ¿qué hago yo? Hago una pregunta e invito a la reflexión del oyente, de quien me está escuchando,
¿Ya? Eso hago en la pregunta retórica. Pero no necesariamente necesito que esa pregunta sea respondida, sino que es una pregunta como que va al aire y que invita a la reflexión. Apelación al destinatario. Acá yo me dirijo al destinatario a través de una pregunta, por ejemplo, a través de un comentario, intentando, ¿cierto?, persuadirlo o convencerlo de mi punto de vista. En las figuras retóricas, y acá es súper importante que no lo olvidemos, las figuras retóricas son las figuras literarias, niños, ¿ya? Eso son las figuras retóricas. ¿Y qué hacen? Acá yo utilizo distintos tipos de figuras, como por ejemplo la metáfora, la comparación, la hipérbole, la personificación, para poder apoyar mis argumentos. Por ejemplo, la metáfora. Ese tipo es un monstruo. Ahí tengo una metáfora, ¿cierto? Y al ocupar esa metáfora será mucho más potente mi argumento. Porque yo podría decir, no, ese tipo es malo. Pero al decir ese tipo es un monstruo y al ocupar la metáfora, mi argumento queda mucho, mucho más respaldado. O sea, es como más fuerte escucharlo. O por ejemplo, al ocupar la comparación. Ese hombre se comportó como una bestia. Comparación. Es mucho más fuerte que decir ese hombre se comportó de mala manera, ¿ya? La personificación, ¿cómo podría ser? Bueno, la personificación es cuando yo entrego características humanas a un objeto que no lo posee. Entonces pudiera decir, y su arma fue como un mordisco para esta chica, entonces, su arma mordió el cuello de la muchacha, ya. Entonces como que lo desgarró, pudiera ser. Y ahí le estoy dando al arma la característica humana, ¿cierto? Que es la personificación. O pudiera ocupar también la hipérbole, que es una exageración, y pudiera decir, este hombre es el más malvado del mundo. Y ahí estoy exagerando, ¿cierto? O es uno de los hombres más malvados que yo conozco. Y ahí estoy ocupando la hipérbole. La ironía, ¿cierto? Es decir algo, pero de manera indirecta, ¿cierto? Eso es una ironía. Y generalmente es como cuando yo digo, no, si, por ejemplo, no, es un angelito, es un angelito. Y estoy ocupando la palabra angelito, pero de manera irónica, o sea, de manera sarcástica, ¿cierto? Digo algo, pero implícitamente, en el fondo, esta palabra tiene otro significado, ¿cierto? Como tiene que ver como con el significado literal de angelito significa que eres muy bueno. En cambio, en la ironía, un angelito, o sea, que eres bastante malvado. Oraciones desiderativas es un deseo, ¿cierto? Y como dice ahí, generalmente se utiliza la palabra ojalá, y yo doy mi opinión con la palabra ojalá, entrego mi argumento. Entonces digo, ojalá que una persona que viola o mata a alguien nunca salga de la cárcel. Y ahí entrego argumentos, ¿cierto? Y por último, la oración dubitativa. Yo expreso, ¿cierto?, una duda, una probabilidad, pero no es una certeza, sino que es una opinión o una suposición. Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir, quizá, vuelvo a repetir el mismo ejemplo de antes, Martín Pradena estaba en estado de ebriedad cuando cometió este delito, pero a pesar de todo, él debe pagar con cárcel. ¿Ya? Entonces, todos estos recursos que yo les acabo de mencionar, puede que tengan nombres complicados, pero son cosas que yo hago al momento de argumentar. Yo al momento de argumentar debería ocupar estos recursos que están aquí porque me van a ayudar a que mis argumentos sean mucho más concretos y sean mucho más potentes, ¿ya? Para poder decir lo que yo pienso o lo que yo siento. ¿Ya? Acá, en este ejemplo que ustedes pueden observar, que de hecho está en la página 331 de su libro, por si quieren ir a la página de su libro, está en la página 331 de su libro. No sé si todos tendrán su libro. ¿Hay alguien que no lo tenga que me conteste por ahí? Profe, se supone que todos deberían tenerlo. Sí, pues, pero yo estoy preguntando quién no lo tiene. Profe, yo no tengo un libro. Ya, bueno, en la página 331 de su libro aparecen algunos ejemplos, ¿ya? De textos en donde se utilizan estas técnicas retóricas que yo les estaba mencionando hace poco. Me gustaría que leyeran algunos de ustedes esto y lo observaran y me dijeran qué recursos retóricos encuentran acá. A ver si son capaces de encontrar alguno. La ironía, figuras literarias,
la apelación al destinatario, apelación desiderativa, dubitativa, uso de anécdotas, cualquiera de ellas, niños. A ver, Profe, profe. ¿encontrar alguna? Profe, Ya. en la verde. El Maxi. Ya, Max. La verde hay una pregunta retórica. ¿En cuál, amor? En la verde, en la primera. Ya, en la verde hay una pregunta. Entonces, ¿qué figura, o sea, qué recurso sería ese? Sería, leámoslo bien, dice, este hombre no se dará cuenta de que cuanto más disminuye la magnitud de los combates, más vergonzosa hace la enormidad de las derrotas. ¿Será una apelación al destinatario o será una pregunta retórica? Pregunta retórica. Pregunta retórica, ¿cierto? Porque no le está hablando, sino que está generando la reflexión. Muy bien, Martina. ¿Qué otra? Ya, Martín Castañeda levantó la mano. Martín. Profe, nada que ver con lo que dijo. Lo que pasa es que yo no tengo el libro ahora, que estoy en otro lado. Yo lo puedo descargar. En esta página, acá yo le estoy mostrando el libro. Perdón, mala mía. Sí, le estoy mostrando el libro. Ya, a ver si encontraron otro recurso retórico. Martina. Sí, dice, ser derrotado es una batalla gigantesca. Puede dejarte de un tamaño del paladín, algo así. Ya. ¿Qué figura? ¿Es una hipérbole? Correcto, señorita. Muy bien, felicidades. Sería el uso de una figura retórica, en este caso la hipérbole y la exageración. Excelente, Martina. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Recuerden que tienen que levantar la manito porque aquí yo no los alcanzo a ver a todos, ¿ya? Pueden levantar la manito. Dalia, ya. Justo te encontré ahí. Dale, Dalia. salió con sonido. Ya, te escucho. La media amarilla Damasco Ya, léamelo, mi amor. dice, no obstante, esos distintos chiles no se expresan ni comunican. Ya. Eso me suena a hipérbole porque está exagerando con lo de que no se comunican. No sé si estoy bien. No obstante, oraciones dubitativas, desiderativas. No obstante, esos distintos chiles no se expresan ni se comunican. Sí, pudiera ser una expresión exagerada, claro, porque no lo hacen nunca, ¿ya? Dice, o al menos no en forma fluida. Ahí estaríamos hablando de, ¿cierto? Pudiera ser de una apelación al destinatario, quizá. A ver si encuentran otra. Por ejemplo, ¿habrá alguna otra pregunta retórica por aquí? Antonia, Vicente. ¿Quién me habla? Catalina Allende. A ver, Catalina. Belén. Vayan levantando la manito, ¿ya? Profesora, encontré una en la azul. ¿Ya? En las expediciones de Himalaya me encuentra otro amigo explorador. Son comunes las rogativas y las ceremonias de guías locales. Eso sería una anécdota. Correcto, ¿cierto? Ahí hay el uso de una anécdota. Bien, súper bien, Cata. Bueno, era la Caro. Oh, Caro, súper bien, Caro, ya, sorry. Ya, ¿alguien más, niños? ¿La última? Sí, la milla está escribiendo. ¿Ah? La milla está escribiendo. No escucho. La milla está escribiendo. Ah, ya. ¿Alguien más algo que agregar? Ya, y pudiera ser por último también, dice, ¿y por qué no integrar esto en cada uno de los centros invernales de la región? Ahí sería, cierto, otra pregunta retórica, ¿ya? Y por último esta, ¿puede ser integrado a la oferta turística regional de manera respetuosa? Eso pudiera ser, cierto, una apelación al destinatario, ¿ya? Ahí tenemos todos esos recursos retóricos, ¿ya? Dice, y ahora me tienen que responder, ojalá todos ustedes. Piensa y responde, ¿en qué situaciones comunicativas se pueden emplear los recursos
recursos retóricos utilizados. ¿Dónde puedo yo utilizar estos recursos retóricos mencionados? A ver, aparezcan las caritas ahí para que me vayan contestando. ¿En qué ocasiones puedo ocupar yo estos recursos? A ver, Abigail, Felipe, Juliana, cualquiera de ustedes, Belén. ¿Dónde puedo yo ocupar todos estos recursos para argumentar? ¿En qué tipo de textos o situaciones, por ejemplo? En un debate. Como para defender a alguien, algo así. ¿Para como, defender a alguien? Ya, muy bien. debate. Sí se escucha. ¿Para defender a alguien? Ya. ¿Dónde más? En una discusión. En una discusión, ¿correcto? Martina, En un debate. en un debate, súper bien. ¿Dónde más? Por ejemplo, ¿qué texto periodístico leímos nosotros la semana pasada? ¿Cómo se llamaban? Esos que se enviaban al diario. ¿Cómo, mi Era amor? una carta al director. En una carta al director, ¿cierto? Es decir, en cualquier texto argumentativo yo puedo ocupar, ¿cierto? O cualquier texto que tenga como propósito argumentar o dar una opinión, yo puedo ocupar estos recursos como la ironía, como las figuras literarias, como las oraciones dubitativas, como el uso de anécdotas también me va a servir, ¿ya? ¿Dudas con respecto a lo que acabo de mencionar ahora? ¿A esta materia, niños, se entendió? Ya, igual pues este video se va a subir a internet, así que pueden ir observando. Me quedan 20 minutitos de clase y nos vamos al segundo PPT, ¿ya? Ahí está. Y a poner muchísima atención, ¿ya? Pregunto, para alguno de ustedes, nosotros hablamos sobre los medios masivos de comunicación en algunas ocasiones pasadas cuando hablábamos de la publicidad y la propaganda, ¿cierto? Ya que en la publicidad y la propaganda aparecen los medios masivos de comunicación y tanto la publicidad como la propaganda tienen el propósito de convencer o persuadir, ¿cierto?, a mi interlocutor, ¿cierto? La propaganda tiene el propósito de generar conciencia, ¿cierto?, o generar un cambio de conducta, y por otro lado tenemos la publicidad que tiene como propósito vender, ¿cierto?, generar lucro, o generar dinero, ¿cierto?, generar ganancias. Ahora, ¿dónde aparece la publicidad y la propaganda? En los medios masivos de comunicación. Y en los medios masivos de comunicación, obviamente también aparecen textos argumentativos, ¿ya? Ahí vamos a ver dónde, cuándo y cómo y por qué. Ahora, la pregunta es, ¿por qué o cuáles son los medios masivos de comunicación, niños? ¿Cuáles creen ustedes que son los medios masivos de comunicación? Levantando la manito, participando. Medios masivos de comunicación. ¿Qué les dice a ustedes eso? Maxi. El Internet es un medio masivo de comunicación. El Internet es un medio masivo de comunicación, correcto. ¿Qué otro medio masivo de comunicación conocen ustedes? Catalina Allende. Solo uno, dígame. Las redes sociales. Las redes sociales. No. El diario, en el diario, ¿no? El diario. Bien, ¿quién me dijo el diario? Yo, la Belén. Súper bien, el diario. Entonces tenemos el diario que me dijo la Belén y tenemos el Internet. ¿Qué otro medio masivo de comunicación conocen ustedes? Dalia, Abigail. La televisión. La televisión, súper bien, excelente. La noticia. Y ¿La radio? que la noticia está dentro de, y ahí está el otro, la radio. Entonces, ahí tenemos los medios masivos de comunicación. Ahora, explico. ¿Cuál es el objetivo de esta parte de la clase? Que ustedes conozcan la relación que existe entre los medios masivos de comunicación o medios de comunicación de masa, que es el otro nombre que se le da. Dejamos de chatear, por favor. Y su relación con la argumentación. Bueno, entonces, los medios masivos de comunicación, como ustedes me mencionaron, y son los siguientes. Vamos para acá. Vamos a agrandarla. Ahí está. ¿Por qué no se ve? Ahí sí. Ya. Entonces, y también vamos a identificar la argumentación de la publicidad y la propaganda de repaso, porque eso ya lo vimos en las clases anteriores. Medios de comunicación de masa, ¿cierto? Ahí tenemos algunas imágenes que nos indican cuáles son. Y cuáles son las características que tienen los medios masivos de comunicación, que son canales de comunicación
cuyos mensajes, y esto es súper importante que lo sepan, llegan a una gran cantidad de personas a la misma vez. Por eso se les llama medios masivos de comunicación o medios de comunicación de masas. ¿Por qué? Porque una comunicación o una información llega a la misma vez, a miles y a cientos de personas. O sea, por ejemplo, si yo abro internet y quiero buscar algo, ese internet está para todos. O por ejemplo, si hay una noticia importante, esa noticia rápidamente se va a masificar y todos la van a conocer. Ahora, alguien por ahí, hace un ratito, me dijo: profe, las redes sociales son un medio masivo de comunicación. Y ahí yo quiero hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque el medio masivo de comunicación no son las redes sociales. El medio masivo de comunicación es el Internet. Y las redes sociales hacen uso del Internet para poder transmitir información, entretenernos, en fin. ¿Se entiende por qué? ¿Por qué no es un medio masivo de comunicación? Porque el medio masivo de comunicación ahí es el Internet, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los medios masivos de comunicación. Si quieren lo pueden ir anotando o lo pueden recordar, ¿cierto? O después volver a ver el video. Son la prensa escrita, ¿cierto? Que ahí tenemos el periódico, ¿cierto? Con todos los textos periodísticos, como por ejemplo la carta al director, que es un texto periodístico que aparece ahí, ¿cierto? Y que es argumentativo. Recuerden que una carta al director expresa un punto de vista de una persona común y corriente. Entonces ahí ya está la argumentación en los medios masivos de comunicación. La radio también expresa opiniones, hay programas de opinión, de entretención, en fin. La televisión es otro medio masivo de comunicación y por último el Internet, en donde, como les decía yo, Facebook, Instagram o cualquier red social, Twitter, en fin, son redes sociales, pero no son medios masivos de comunicación, sino que son redes sociales que se valen del Internet para poder funcionar, ¿ya? Continúo. Los canales de comunicación llegan a gran cantidad de gente, ¿cierto? A muchas personas a la vez, por eso son medios masivos de comunicación. Y esto sí o sí tienen que saberlo. ¿Cuáles son las funciones de los medios masivos de comunicación? Y ojalá anotarlas por ahí o tomar una fotito captura de pantalla, ¿cierto? Porque esto sí o sí va a entrar en la prueba. ¿Qué funciones tienen los medios masivos de comunicación o propósitos? El primero es informar, ¿ya? Cuando yo tengo un medio masivo de comunicación, tanto la televisión, la radio, el internet, una de las funciones que posee es informar, ¿cierto? Informar sobre distintos tipos de cosas, a través de las noticias, a través, por ejemplo, de distintos tipos de radio, del internet o el Facebook, ¿cierto? Educar, ese es otro propósito que tienen los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, a través de documentales o a través de programas de educación. Otro propósito que tienen los medios masivos de comunicación es entretener, por ejemplo, a través de los monitos en la televisión, ¿cierto? A partir de algún documental entretenido, algún programa de juego, como por ejemplo Pasapalabra, que se da casi todos los días en la tele, que no sé si sea tan entretenido, pero el propósito es entretener. Y aquí es donde nosotros entramos con la argumentación, que uno de los propósitos de los medios masivos de comunicación es formar opinión, y nosotros estamos hablando de los textos argumentativos. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo una noticia que me informa sobre, no sé, me imagino que ya lo tienen que haber visto, sobre un abuelo que toquetea a su nieta, ¿cierto? Y una niñita graba un TikTok y se hace viral, o sea, esto a mí me hace formarme una opinión, obviamente, sobre este hecho, y me hace reflexionar y decir, wow, ¿cómo pueden estar pasando estas cosas? Y efectivamente sí pasan. Entonces, en el fondo, ahí yo me estoy formando una opinión. O, por ejemplo, a partir del tema de la AFP, o a partir de todo lo que ha pasado con este chico Hernando Calderón, o cualquier noticia, niños, a mí me hace reflexionar, entonces eso ya es formar opinión. Y por último, otro propósito que tienen los medios masivos de comunicación es convencer. ¿Y dónde encuentro yo el convencer o el persuadir? En la publicidad y en la propaganda, ¿cierto? O también en el diario, lo podría encontrar en una carta al director, o lo pudiera encontrar también en una columna de opinión, por poner un ejemplo, ¿ya? ¿Se va entendiendo, niños? ¿Sí? Ya, ok. Continúo. Teacher. Sí, profe. Okay, perfecto. Continúo.
Esto es súper importante, niños. Cuando yo leo un medio masivo de comunicación, como espectador, debo tener una postura, ¿cierto?, atenta. Debo estar atento a lo que me dice, a lo que me informa, y no necesariamente creer en todo lo que se me informa, ¿ya? Porque existe también la manipulación de masa, en donde algunos medios no nos entregan toda la información que debieran entregarnos, o la clasifican, ¿cierto?, o la ocultan de repente, dependiendo del medio que sea. Entonces, no debemos pensar que todo lo que se dice en las redes sociales o en los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión, el internet, ¿cierto? O la prensa escrita, es verdad. Y ahí es donde nosotros, le voy a dar la opción inmediatamente a los que me levantaron la mano. Y ahí es donde ustedes, como telespectadores, deben tener una mirada crítica, una mirada atenta y una mirada reflexiva. O sea, se les invita a la reflexión, al opinar, al argumentar y a decir, wow, ¿será verdad esto? ¿Será cierto? Yo opino tal cosa o tal cosa, en fin. Benjamín, ¿algo que aportar? Vi que levantó la mano. Te escucho. Era respecto con lo mismo de dudar de cierta información. Había una persona que parece que es bien conocida, no me acuerdo el nombre en este momento, que decía que iba a dudar de todo lo que sea dudable, y que él iba a descubrir la verdad y iba a ver si eso era verdad. Claro. Y es que era un meme en realidad. Y salía la comparativa de ahora, que le creo porque lo vi en un hilo de Twitter. Ellos no le han cancelado el crédito al inmobiliario. Escucho una tele por ahí, niños, por favor. Hola, Martina. Martí. Ya, seguimos. Ya, acá hay ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de textos que cumplen distintos propósitos. Por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, informar, noticiarios, noticias de prensa escrita, ¿cierto?, revistas, noticiarios radiales, textos que forman, o sea, medios masivos que forman opinión, los documentales, ¿cierto?, distintos documentales, reportajes televisivos, columnas de opinión, cartas al director, ¿cierto?, la prensa en sí. Textos que, o sea, medios masivos que educan, por ejemplo, programas programas culturales, puede ser, transmisión de cine, suplementos culturales, etcétera. Programas que buscan entretener, dibujos animados, radioteatro, música, las teleseries. Y textos que buscan, o sea, medios masivos que buscan convencer o persuadir. Bueno, ahí tenemos la publicidad, la propaganda, el periódico a través de los textos de opinión, como por ejemplo las columnas de opinión o las cartas al director, ¿ya? O sea, en los medios masivos de comunicación existe la argumentación, ¿ya?, a través de distintas estrategias. Por ejemplo, en los medios masivos de comunicación están los estereotipos también, al igual que en la publicidad y la propaganda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, los estereotipos también ayudan a que nosotros nos formemos un juicio, ¿cierto? Y seamos seres pensantes y reflexionemos con respecto a la publicidad, a la propaganda que se nos entrega, a la discriminación, ¿cierto?, que existe tanto en los medios masivos de comunicación, prensa, radio, televisión, internet, sobre la mujer, el hombre, los roles de tales, sobre la discriminación étnica, racial, ¿cierto?, sobre la discriminación social. Entonces, también eso nos hace a nosotros formarnos como seres reflexivos y seres críticos, y ahí se cumple un propósito del medio masivo de la comunicación, que es formar opinión en nosotros y crear seres reflexivos, críticos y pensantes, ¿ya? Y obviamente argumentar a partir de esto. Profe, Cuéntame, Belén. como la nueva cara de la niña de Calvin Klein, que es una mujer trans, ¿Ya? lesbiana y morena, o sea, negra, mejor dicho, y mucha gente estuvo feliz por el tema de que cambiaron el estereotipo de una mujer flaca, que no sea siempre blanca, que tiene que ser sí o sí mujer. Pero hay mucha gente que criticó y que dijo que asco porque es guatona, porque es negra, porque es transgénero, porque es lesbiana y cosas así.
Claro, ese es un muy buen ejemplo, Belén. ¿Sabes por qué? Porque acá en este caso, efectivamente, como les decía yo, los medios masivos de comunicación nos invitan a la reflexión y nos invitan también a ser personas críticas y Ya en la el encontré. fondo a ver cuál es la realidad y afortunadamente, como dice Belén, ha existido un cambio, ha existido una evolución, porque antiguamente esto era muy cerrado y era la mujer flaca, la delgada, entonces era como que existían muchos prejuicios. ¿Ya? Profe, Actualmente, afortunadamente, ha ido cambiando. Dígame, mi amor. que encontré la noticia sobre esto. Ya, cuéntame, pero rapidito porque se nos acaba el tiempo. No, que lo que dice ella es que presenta esta imagen yo y mi cuerpo que se alza por mi comunidad y familia elegida, en la esperanza que se vean de una forma más clara que nunca y se den cuenta que merece la celebración de compasión, amor y gratitud. Reflexionó la modelo por Ya, esta colaboración que ojalá sea un símbolo de esperanza y amor en estos momentos. perfecto, claro, ¿cierto? Hay una reflexión sobre el invitar, ¿cierto?, a ser personas más abiertas de mente. ¿Cierto? Tiene que ver con eso. Continúo. Algo y lo último que voy a agregar es los textos periodísticos. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos leyendo, como les decía yo, la semana pasada y antepasada, una carta al director, ¿cierto? Que era, cierto, como les decía yo, una carta que enviaba cualquier tipo de persona al diario expresando su punto de vista o expresando su opinión. Por lo tanto, era un texto periodístico argumentativo. ¿Por qué? Porque quería convencer a los demás o expresar su opinión con respecto a algún tema controversial, polémico que estuviera pasando en el momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los textos periodísticos, niños? Aparecen en el diario, ¿cierto? Y tienen hay distintos tipos de textos en el diario, pero se van a clasificar en 3 grupos. Se van a clasificar en textos que van a tener como propósito informar, en otros que van a tener como propósito opinar, y en otros que van a ser interpretativos, es decir, que van a opinar y van a informar. Son como mixtos, ¿ya? Observemos acá. Súper importante este mapita conceptual que está aquí. En este caso, niños, nosotros nos vamos a centrar hoy día en los textos de opinión, ¿ya? Por ejemplo, los informativos son re simples porque sabemos que son las noticias. Obviamente, niños, el género periodístico es un medio masivo de comunicación en donde está presente la argumentación. Por ejemplo, en los textos de opinión, ¿ya? Y acá, ¿cuáles son los textos de opinión? Dice... valoración de una noticia, ¿cierto? Y esto da mayor importancia a la opinión, persuade o convence al lector y muestra la ideología, es decir, el punto de vista de un medio. Ahora, ¿qué textos periodísticos son de opinión? Por ejemplo, la editorial, el artículo de opinión, la columna de opinión, la crítica y las cartas al director, que es el texto que nosotros estuvimos leyendo la semana pasada. ¿Por qué les muestro esto? Para que ustedes sepan que no solo la argumentación se da en la vida diaria o en la vida cotidiana o en debates o en la publicidad o en la propaganda, sino que también aparece en el periódico, por poner un ejemplo, como lo es en las cartas al director que nosotros estuvimos leyendo la clase pasada, y ahí les muestro un ejemplo de las cartas al director. ¿Ya? Entonces, niños, hoy día hemos podido revisar 2 cosas. Primero, los recursos retóricos de la argumentación, en donde revisamos varios, ¿cierto? Como el uso de anécdotas, la ironía, el uso de figuras literarias, ¿cierto? El uso del deseo de ojalá, ¿cierto? Desiderativo, el uso de la duda, ¿cierto? En fin, varios recursos retóricos que me ayudan a argumentar de mejor forma. Y también revisamos los medios masivos de comunicación y la argumentación en los medios masivos de comunicación, a través de, por ejemplo, de debates televisados, a partir, por ejemplo, de argumentos que se entregan en el periódico, por ejemplo, a través de las columnas de opinión o de las cartas al director, en fin. O sea, hemos visto que la argumentación, es decir, el querer convencer al otro de mi punto de vista, entregando argumentos válidos y hablando de temas polémicos,
es una cosa transversal, o sea, se da en la vida diaria y también se da en los medios masivos de comunicación, en la televisión, se da en el trabajo, o sea, es transversal. La verdad es que nosotros como seres humanos somos seres que siempre estamos siempre ocupamos la argumentación y es algo que está muy, muy, muy presente en nuestras vidas, ¿ya? Eso como reflexión final. Pregunto, ¿hay alguna duda, niños? Ojalá me activen la cámara para poder ver sus rostros sobre los contenidos que revisamos en el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que agregar? Hoy tenemos nuestra última clase de contenidos. Esta clase se va a subir a internet, niños, y ahí la pueden volver a revisar si es que hay alguna materia que no conozcan, ¿ya? Esto que yo les acabo de explicar está en la página 130 y 131, ¿ya? Así que ahí pueden revisarla en su libro. Cualquier duda o consulta a mi correo, trabajos atrasados, niños, por favor, ojalá hasta hoy día, no más, porque ya no, ojalá me envíen todos los trabajos atrasados, porque después ya no va a haber más tiempo. Benjamín, ahí vamos a conversar contigo, don't worry. ¿Ya? ¿Alguna duda, mis niños? ¿Algo que agregar? No. Ya. Profe, ¿Se entendió la materia? Maxi, Belén, en general, Anto, Martina, Matilda. Profesora, Dígame, Vicente. es que el profesor jefe, el profesor de historia, se me olvidó el nombre, ¿Gustavo? nos dijo, sí, el profesor Gustavo, nos metió una página donde nosotros podíamos ver nuestras notas. ¿Tiene que meterse a la página del colegio, mi amor? Sí, la cosa es que en su asignatura tengo casi puros 3 y yo le envié al profe Joel pruebas que yo tenía atrasadas. Ya me tienen que haber llegado y ahí probablemente los asistentes van a subir las notas, no se preocupe, ¿ya? Yeah. Ok. ¿Algo más que agregar en relación a la clase? ¿No? Ya, entonces, damos por finalizada la clase del día de hoy. Si queda alguna duda o alguna consulta, la respondo, pero por ahora vamos a dejar de grabar, así que un gusto haberlos visto, que tengan un hermoso fin de semana y paramos la grabación, ¿cierto?